Las diferentes caras del miedo, parte 3. Hablemos sobre el espanto. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, iniciamos el proceso a ser una nueva criatura. Esto implica que aún hay cosas en nuestra alma que debemos ir venciendo con el auxilio del Espíritu Santo. Una de las batallas que tenemos que ir venciendo, que tenemos librando día a día, es la de derrotar a los miedos, de derrotar a los temores que nos fueron implantados en nuestra vida sin Cristo. Sin embargo, ya siendo cristianos podemos abrir una puerta o ceder derechos para que un espíritu de miedo nos ataque. Si bien cuando venimos a Cristo, un espíritu inmundo tiene materialmente imposible poseer a alguien que ha confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador, la verdad es que ciertas actitudes, ciertas acciones, sí pueden abrir puertas, pueden darle los derechos a algún espíritu para que nos infunda miedo. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 67. Por la mañana dirás, oh, si fuera la tarde. Y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana. Por causa del espanto de tu corazón, con que temerás y por lo que verán tus ojos. La palabra usada para espanto es pajad o pashad. El día de ayer, por ejemplo, usamos la palabra para referirnos a miedo, que era chat. Pero aquí hay un asunto con el hebreo, casi siempre cuando hay una CH junto se pronuncia como J. Podríamos haber dicho ayer chat o had, hoy podemos decir pashad o pajad y está igualmente aceptado. Lo importante es lo que significa terror, significa pavor, significa temible, espanto, horror y miedo. Como podemos notar, la primera vez que aparece en la Biblia esta palabra es precisamente a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Quiere decir esto que una de las consecuencias de ser desobedientes, ya habiendo conocido al Señor, ya habiendo caminado en sus caminos o comenzando a llevar una vida conforme la que Él nos pide y dar pasos para atrás, puede ser precisamente que dejemos entrar a esta faceta del miedo conocida como el espanto. Uno de los personajes que menciona la Biblia, por ejemplo, es el rey Saúl, que por temer que el pueblo se fuera, cayó en desobediencia a la instrucción de Dios por medio del profeta Samuel, quien le habla y le dice que el reino iba a ser quitado. Mira cómo dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La Biblia menciona al respecto algo sobre las personas que son impías, es decir, las que siendo cristianas, las que ya habiendo conocido el Evangelio, conocido la palabra de Dios, se apartan de los caminos del Señor y vuelven atrás. Estas personas, escrito está que van a huir y van a tener un miedo permanente, porque siempre andarán pensando que los están persiguiendo, que los están vigilando. No van a dormir tranquilos pensando que les puede suceder algo malo, es decir, como diríamos aquí en México, andan espantados. El libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 1, dice precisamente esto: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. El impío, dice la Biblia, que tendrá dolores en su cuerpo y que esta actitud que toma por la misma situación de tirano traerá como consecuencia que le venga espanto. Todos sus días, dice el libro de Job, capítulo 15, verso 20 y 21, todos sus días el impío se retuerce de dolor, y contados están los años reservados en el comportamiento del tirano.
Ruidos de espanto hay en sus oídos. Mientras está en paz, el destructor viene sobre él. De ahí que tú y yo podemos deducir fácilmente que Job, te recuerdo que estamos leyendo el capítulo 15, que Job, después de haber sido reconocido en el capítulo 1 del libro del mismo nombre como alguien justo, varón perfecto, aquí en el capítulo 15 andaba por los caminos de los impíos. El miedo, dice él mismo, el miedo que presentía me ha sobrevenido. Lo que me daba terror me ha acontecido. Y esto lo dice desde el capítulo 3, verso 25. Te recuerdo que la palabra que se usa para miedo aquí es pahad o pashad. Y Job sabía que un día sus hijos podían ser cortados porque él bien sabía que desobedecían a Dios. Por eso, después de que se reunían sus hijos, de que hacían fiesta, de que hacían sus banquetes y se reunían todos, él, como nos narra el mismo libro de Job, presentaba sacrificios a Dios. Mira cómo lo dice. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job, pero pon atención en esta frase: siempre. Job 1:5. Job tenía por entendido las actitudes que sus hijos tenían. Sabía, como cada padre sabe, cómo es cada uno de sus hijos. Aunque a veces nos engañamos, seamos honestos tú y yo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, no, mi hijo, no, mi hija, no? Y te llevas cada chasco. Pero en tu interior sabes que existía la posibilidad, porque has visto y observado su desempeño. Job lo sabía. Job dice que hacía esto siempre. Y si dice que lo hacía siempre, es porque estaba consciente de que podía precisamente en una de estas reuniones, de estas fiestas, estar cometiéndose actos aberrantes, ya no solo contrarios a Dios, sino inclusive aberrantes. Job también temía un día quedarse sin las cosas materiales que poseía, y ese espanto le seguía. Y un día le sobrevino. Uno de los amigos de Job, cuando le habla, lo increpa, lo cuestiona sobre la forma que creía en que trataba mal a las personas necesitadas, y por causa de eso le turbaba un espanto. Mira cómo se lo reclama en Job 22, versos 9 y 10. Él le dice: despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino. Amado, el miedo en su etapa de espanto, de pahad, puede llegar a abrir una puerta dimensional en lo espiritual para que se manifieste y sea visible un espanto. Job 4, 14 al 16 dice algo que es muy impactante y que ha provocado el que desarrollemos toda esta serie de enseñanzas este fin de semana, precisamente para estar hablando sobre las caras del miedo, las diferentes caras que tiene, y en específico a todos los que, siendo cristianos, ya han tenido de repente ahí una experiencia pues sobrenatural, aterradora, y me han preguntado, pero ¿por qué si voy a la congregación? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si leo la Biblia? Bueno, quiero decirte que quizá con tu actitud has abierto una puerta dimensional en lo espiritual, y eso ha provocado que se manifieste un espanto de forma visible. Mira cómo lo ilustra Job. Te repito la cita, 4, 14 al 16. Dice: me sobrevino un pahad, un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Se detuvo
pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio y después oí una voz. Como hemos visto anteriormente, este espíritu de temor, este espanto, viene relacionado sobre todo con la desobediencia, con la impiedad, con alejarte del Señor. Aunque vemos en estos ejemplos que podemos ser perseguidos por un espanto, hay una esperanza para los hijos de Dios. No podemos simplemente creer que no hay salida y que debemos de vivir con ello, sino que cuando estamos viviendo una situación así, es cuando cobran gran relevancia los ministros que Dios ha levantado. Es momento entonces de buscar ayuda para ser libres, de buscar una administración para poder restaurar y cerrar toda puerta que se haya abierto. ¿Por qué? Porque el único temor que nosotros debemos de tener es el temor reverente a Yahweh. Es un temor que nos hace actuar en un sentido de reverencia, de solemnidad, para agradarle como esa, por decirlo así, ese respeto autoritario que le sientes a tu padre cuando eres niño. La vida que nosotros debemos de tener es caminar confiados de que Dios está con nosotros, como dice el Salmo 14, verso 5 en su segunda parte, que nos menciona que Dios está con la generación de los justos. Y esto nos deja ver que no estamos solos, sino que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Nuestra vida, por lo tanto, debe de tener un estado de santidad permanente. Debemos estar alejados de los caminos de los impíos, de aquellos que nos quieren hacer tropezar o desviar. No tenemos que olvidar que estos son los tiempos finales profetizados, que debemos de guardar nuestra vestidura blanca y pedir a Dios que lo proclamado este año en la fiesta del último gran día, como un tiempo de renuevo, venga a darnos un reinicio en nuestra alma y estar confiados en la mano del Señor. Dice el Salmo 64, verso 1, en su instrucción del director del coro hacia el Salmo de David, dice esto: escucha mi voz, oh Dios, en mi queja guarda mi vida del terror del enemigo. Así es que, amado, si desgraciadamente te ha ocurrido alguna de estas cosas en donde un espanto, un pajad te persigue, has sentido su roce, has visto su imagen como narra Job sin distinguirle, te ha infundido terror, pavor, un espanto con un miedo terrible, pues bueno, en primer lugar tienes que pedir ayuda, porque por ti mismo no es posible que sea restaurado. Y esta puerta fue abierta principalmente por desobediencia. En otro caso, puede haber sido abierta porque te alejaste del Señor. Y no necesariamente que hayas dejado de ir al templo. Puedes estar en el templo, como decía el Señor Jesús. Puedes haber estado con nosotros, pero no eras de nosotros. Si sientes que te persiguen, si sientes que no puedes dormir, que estás intranquilo, por todos lados ves moros con tranchetes, por todos lados sientes que te persiguen, que te quieren dañar, un espanto te persigue. Si sientes dolores en todo tu cuerpo por tu comportamiento tirano, por tu comportamiento inquisitivo, dice que un espanto vendrá a tosigarte, vendrá a estarte molestando. Tienes que restaurar tu relación. Tienes que recordar que con Dios somos todo y sin Él no somos nada. Debes de recordar que cada día que pasa no es un día más, es un día menos. El calendario profético sigue tic-toc, tic-toc. Debemos darle reinicio a nuestra alma
Debemos de estar confiados en la mano del Señor. Debemos levantar nuestra voz seguro que escucha y pedirle que guarde nuestra vida del terror del enemigo. Yo espero que si es tu situación busques ayuda. Si no sabes qué hacer o no sabes a quién recurrir, puedes ponerte en contacto con nosotros. Deseamos con todo nuestro corazón que si te has alejado, tu vida sea restaurada, tu relación sea nuevamente cubierta con puentes y no con murallas. Deseamos ante todo que el Espíritu Santo te ayude a cerrar puertas y que el Señor gobierne con paz tu vida y tu hogar. Que Dios les bendiga. Shalom.